¿Qué dice? Bueno, buenas tardes a todos. Como dijo Lean, mi nombre es Anabela Martinelli y yo formo parte de la unidad de ultrasonografía del Hospital Universitario Austral. La idea de esta charla es hablar de procedimientos guiados por ecografía. Esto porque, perdón, que me aparecía una pantalla ahí y me molestaba. Ya sabemos que hay múltiples métodos por imagen en la práctica imagenológica y que no solo nos limitan el estudio del diagnóstico de diversas patologías, sino que también nos sirven para apoyo durante su tratamiento. Y dentro de esto, la ultrasonografía o la ecografía ha experimentado en los últimos años, ya en los últimos 20, 30 años más con seguridad, pero ya hace muchos años que se viene estudiando, un progresivo aumento en su uso como guía para procedimientos de diferentes prácticas según cada especialidad tiene su uso, que nos sirve como para utilizarlo como mínima invasividad, son muy bien tolerados, aceptados por el paciente y además producen escasas complicaciones cuando son realizados con profesionales entrenados. Ya en el 2004, la IUM, que es la Asociación Americana, el Instituto Americano de Ultrasonografía en Medicina, en sus últimas conferencias estuvo hablando sobre el uso de la ecografía. En el 2004 utilizó el concepto de ultrasonografía como estetoscopio y contaba ya en ese momento que este concepto se estaba moviendo desde lo teórico a lo real. En el año 2010 recalcó este concepto de ultrasonografía como estetoscopio y además introduce su uso, su estudio, desde las universidades. Y en el 2014 publica una guía práctica para el desempeño de procedimientos guiados por ultrasonografía, que yo acá les dejé el link, porque la verdad que está muy interesante, lo único que tiene en contra, yo lo encontré en inglés, no lo encontré en español, pero está muy bueno porque ya está mi clase, pero también tiene muchos tips en cuanto al uso de la ecografía para procedimientos guiados. La Agencia de Estudios de Estados Unidos también en el año 2001 hizo un estudio en donde analizó diferentes prácticas para uso adecuado para pacientes y establecieron 11 prácticas que se calificaron como de alta fuerza de evidencia para aplicación generalizada. Yo voy a poner las 11 prácticas, algunas son muy utilizadas al día de la fecha, y entre ellas hablamos del uso apropiado, por ejemplo, de profilaxis para prevenir TDP en pacientes de situación de riesgo, el uso de, por ejemplo, de profilaxis antibiótico en pacientes quirúrgicos para prevenir infecciones postoperatorias, y además, por ejemplo, el uso de la guía de ultrasonografía en tiempo real durante la inserción de un catéter central para evitar complicaciones. Estas son las 11 prácticas. ¿Por qué hablamos de ecografía y el beneficio en los servicios de emergencia? Esto ya lo han escuchado 1000 veces, pero básicamente porque la ecografía es un estudio bedside, yo estoy al lado del paciente, es rápido, es no invasivo, yo en este caso lo voy a utilizar para hacer una maniobra invasiva, pero no es invasivo, tiene bajo costo y puede ser repetido múltiples veces. Esto nos da el beneficio de que yo tengo un paciente que está respirado o que está shockado, con shock hipovolémico, con shock séptico, con doble soporte vasopresor y no lo puedo movilizar, la ecografía me da este acceso a poder obtener imágenes, hacer diagnóstico, hacer tratamiento y en este caso hacer procedimientos invasivos. La guía que les puse de la IUM tiene una parte que a mí me gustó mucho, que por eso se las puse en esta diapositiva, es media larga pero la voy a resumir, que dice que todos los médicos deben proporcionar pruebas para la formación y la competencia para poder realizar con éxito procedimientos guiados por ecografía. Por eso está bueno que ustedes tengan la charla en este curso. Y habla que la capacitación tiene que incluir ciertas características. Primero, poder analizar las indicaciones y las contraindicaciones de la guía ecográfica en los diferentes procedimientos que vamos a realizar, poder identificar la estructura ecográfica normal y anormal de los diferentes tejidos que vamos a analizar, ya sean tendones o nervios. Nosotros en esta charla no voy a hablar, pero se usa mucho para infiltraciones musculares o tendinosas,
de arterias y venas, que en este caso a nosotros nos puede servir, de músculos, de huesos y de otros tejidos que vamos a evaluar durante los procedimientos que vamos a realizar. Además dice que hay que hacer una planificación del procedimiento, elegir adecuadamente el transductor y poder nosotros setear el ecógrafo para poder tener la mejor imagen posible, reconocer las diferentes variantes anatómicas de cada estructura que yo voy a analizar y los hallazgos que puedo encontrarme, interpretar y poder correlacionar las imágenes complementarias y los diagnósticos posibles. Además hay que tener consideración en la planificación del procedimiento, si bien a veces nosotros estamos trabajando durante una emergencia, hay muchos procedimientos que tenemos que ir planificándola, seleccionar adecuadamente la aguja con la que voy a hacer la punción o el dispositivo que voy a utilizar, seguir la aguja o el dispositivo mediante la ecografía en el modo real, reconocer las posibles complicaciones y el manejo de estas complicaciones y documentar los informes y las imágenes del procedimiento que voy a realizar. Dentro de los procedimientos que vamos a poder hacer guiados por ecografía tenemos la artrocentesis y la aspiración de quistes. Nosotros en emergencias mucho eso no lo hacemos, o casi nunca. La toracocentesis, la paracentesis, los accesos vasculares centrales y periféricos, la punción lumbar, la pericardiocentesis, la colocación de una talla vesical y la identificación y drenaje de abscesos. Yo voy a ir contando procedimiento por procedimiento. Si quieren, hago un parate entre un procedimiento y el otro y me preguntan, o si no, todo al final, como quieran. El primer procedimiento que vamos a evaluar es la colocación de un acceso venoso central. A ver, vuelvo. ¿Por qué nosotros insistimos en la colocación de hacer procedimientos guiados por ecografía? Primero, porque estamos en un curso de ecografía, y segundo, porque hay muchos estudios que nosotros nos avalan el uso de la ecografía para procedimientos. En el año 2007, la New England Journal of Medicine sacó este estudio que hablaba del uso de accesos venosos centrales y de la prevención de complicaciones durante la colocación de un acceso venoso central, y ellos dentro del estudio se preguntaron ¿por qué usar guía ultrasonográfica? Básicamente porque tradicionalmente las complicaciones mecánicas durante la colocación de un acceso venoso central se producían hasta en un 15%, y la tasa de inserción sin éxito hasta un 12%, lo que implicaba que no solo tengo más número de complicaciones, sino que más número de intentos. Esto, bueno, este mismo artículo muestra las complicaciones que puedo tener por colocación de catéter venoso central según el sitio de colocación, de vena yugular o de vena subclavia. Me voy a detener mucho en esto porque ya lo conocemos, pero bueno, neumotórax, hemotórax, infección, trombosis, punción arterial o mala posición del catéter. Vamos a repasar la técnica. Básicamente tenemos que elegir transductores de alta frecuencia, que ya me imagino que saben cuáles son los transductores de alta frecuencia. Puse una fotito acá, pero eso va a ir cambiando según el procedimiento. Hacer una asepsia y una antisepsia adecuada. Yo lo que recomiendo, antes de todo procedimiento, una vez que elegí el transductor, acomodé al paciente, es hacer una vista previa a la asepsia y la antisepsia de la estructura que voy a analizar, en este caso el cuello, o puede ser la región subclavia. Es importante hacer una evaluación previa a la asepsia y antisepsia. Por eso después dice, colocar al paciente en decúbito dorsal con la cabeza a 0 grados, acuérdense de eso, porque a veces el paciente está con 10, 20, 30 grados y eso nos dificulta. Realizar una evaluación del cuello para evaluar estructuras, evalúen los dos lados del cuello, identificar la arteria carótida común y la vena yugular anterior o la subclavia, centrar la imagen y ahí realizar el procedimiento, siempre viendo el monitor, ya que podemos ver cómo la aguja ingresa en la vena. Hay predictores de difícil colocación en accesos venosos yugulares o subclavios. Son pacientes obesos, pacientes que tienen trastornos de la coagulación, paciente hipotenso o hipovolémico, paciente con edema generalizado, que ya tengamos conocimientos de accesos dificultosos previos
y el paciente que ya tuvo colocación de vías centrales previas, básicamente porque estos pacientes pueden tener trombosis, entonces no hace difícil la colocación. En cuanto a la hipotensión y la hipovolemia, algo que nos puede ayudar bastante a mejorar esto es colocar al paciente en Trendelenburg. Y en cuanto a la coagulopatía, no es una contraindicación, sino es un predictor de difícil colocación. Hay un estudio que se hizo en el año 2013 que hablaba de cateterización de acceso venoso central guiado por ecografía en pacientes con trastornos de la coagulación. Analizó, voy a poner, perdón, el puntero. Analizó pacientes con trombocitopenia severa con un número de recuento de plaquetas menores a 15.000 y sin trombocitopenia con un número de plaquetas de 90.000, alrededor de 90.000, y además con similares características de edad, de body mass index, de hemoglobina, de recuento de blancos, y demostró este estudio que la tasa de complicaciones mayores, era similar en ambos grupos y menores era menor en el grupo con trombocitopenia severa. Entonces, a pesar de la trombocitopenia, no hubo complicaciones mayores. Vamos a hacer un repaso de anatomía y cada procedimiento tengo que saber la anatomía o lo que yo voy a ver en el ecógrafo y lo que tengo que ver en la ecografía. Básicamente, en los accesos venosos yugulares hay dos venas que podemos acceder por vía ecográfica, que es la yugular anterior y la subclavia. De elección es la yugular anterior y, como vemos del cuello, tenemos la carótida y la yugular pegadita una al lado de la otra. Y eso es importante conocer las características de cada una, pues yo voy a hacer una punción. Repasando algo de anatomía patológica, tenemos que saber que la arteria tiene una media y una adventicia mucho más gruesa que la vena, y esto también nos sirve a nosotros para poder evaluar cuál es la arteria y cuál es la vena cuando estoy viendo una ecografía en el cuello. Y si yo hago un corte de la yugular en región anterior, hago un corte eje corto o eje largo, yo voy a tener esto básicamente en el cuello, que es una imagen redondeada, anecoica, que yo digo que esta es la vena y esta es la arteria, y un corte sagital donde tengo la vena y la arteria. Básicamente puedo verla por las características, la arteria siempre va a mantener su estructura redondeada porque tiene una muscular mucho más gruesa que la vena. Y otra cosa que me puede servir a mí para saber cuál es una arteria y una vena es hacer la compresión del vaso. De este lado tenemos la vena y la arteria, o la yugular y la carótida, si quieren. Y cuando yo realizo una maniobra de compresión, voy a tener un colapso casi total de la yugular y va a mantener su estructura la carótida. Esta imagen que ve acá no siempre se ve. Yo puedo tener pacientes que están muy depresionados de volumen, en donde la arteria y la vena tienen estructuras similares. Entonces, para poder sensibilizar esto, se le recomienda siempre hacer Trendelenburg al paciente. Si yo ya lo expandí y demás, bueno, hago Trendelenburg, bueno, lo mismo que repasaron recién en el quiz de Lean, esto les va a servir. Y bueno, se puede utilizar Doppler. No sé si ya hablaron de Doppler, pero recuerden que no se correlaciona a veces azul vena y rojo arteria, eso sépanlo. Y en cuanto a la vista que yo voy a utilizar, si un eje largo o un eje corto, es de acuerdo al gusto de cada uno, pero de preferencia es mejor utilizar el eje corto. Yo puedo ver la inserción de la aguja sobre el vaso, tanto en el eje largo como el eje corto. Acá lo que voy a ver es como que la pared de la vena como que se colapsa un poquito y entra ahí el catéter en este caso. Siempre cuando vamos a hacer procedimientos o punciones o procedimientos invasivos hay que hacer una asepsia y antisepsia, y en este caso tenemos que poner estéril el transductor. Hay varias formas. En Argentina yo no lo he visto, pero en Estados Unidos y en otros lados viene un protector de plástico que cubre tanto el transductor como todo el cable que va hacia el equipo, y se puede preparar colocando un poquito de gel sobre la parte planar, y después, bueno, el paciente, esta persona está estéril y le está colocando el transductor, y este
protector lo que hace es cubrir tanto el cable como el transductor. ¿Por qué? Porque básicamente si yo me voy a estar apoyando sobre, por ejemplo, un tórax de un paciente, si estoy guiando una vía central, el cable también tiene que estar estéril porque también toca el campo que yo estoy usando. Otra cosa que yo hago, o que nosotros hacemos mucho en el hospital, es usar un camisolín estéril. Entonces lo que se hace, o lo que hacemos es agarrar el transductor, pasarlo por la manga del camisolín, no sé si me ven, porque yo no me estoy viendo. A ver, acá. Agarro el transductor. Ahí está, ahí yo no me veía. Pongo la manga del camisolín, todo por mi mano con el transductor y pongo el tegader que agarre el transductor y parte del puño del camisolín. Entonces yo puedo usar esta mano y apoyarme sobre el paciente teniendo todo un cobertor estéril sobre el cuerpo. Entonces eso también se puede hacer. Y si no me voy a apoyar tanto sobre el paciente o no voy a estar yo sobre el paciente, colocar un tegader sobre el transductor, que esta es la foto. Siempre recuerden que el transductor tiene una línea que marca la parte central y a nosotros nos va a servir bastante esta línea y conocer que está. Bien, y ahí hay una fotito de cómo se coloca. Esto, si yo lo voy a hacer de manera estéril, el tegader lo pega el operador que va a hacer la vía central. Yo solo lo que voy a hacer es acercarle el transductor y el operador que coloca el acceso venoso central lo coloca de manera estéril, lo toca y está estéril. Si no, yo ahí estoy contaminando el tegader. No lo dije, pero los procedimientos se pueden hacer con un operador o con dos operadores. Entonces, si es con un operador, mucho más tengo que cuidar el tema de la antisepsia y proteger toda la extensión del transductor. Bien. Y unos tips, como dijo Lean, verificar la posición de la vena antes que nada y ver los dos lados del cuello, tanto derecho como izquierdo. Otra cosa que no dije es que a veces la carótida, a ver si puedo volver sin que se me tilde la computadora. Sí. En esta foto, la carótida está por debajo de la yugular. Entonces, esto hace que haya un riesgo de que yo, cuando coloque la aguja, o sea, cuando pinche, trate de pinchar la vena, pueda pasarme y pinchar la carótida. Entonces, si yo estoy con un paciente coagulopático que no está ventilado, le puedo hacer como complicación el hematoma transfixiante y complicar al paciente que ya venía complicado. Entonces está bueno mirar los dos lados del cuello y toda la extensión del cuello, porque muchas veces la carótida se desplaza y se pone paralela a la yugular, y ahí es donde yo sugiero la punción del acceso venoso central, porque acá abajo la verdad que puedo pinchar la carótida, aunque esté guiándolo con ecografía, porque a veces el operador se pasó un poquito, listo, vino arteria. Voy a pasar, esto ya lo vimos. Acá, como dije, es importante verificar la posición de la vena, que esté paralela a la carótida si podemos, y evaluar los dos lados del cuello. Los pacientes con vía central previa tienen trombosis de la yugular, entonces ese lado ya no se puede utilizar. Y si el paciente está depresionado de volumen, podemos hacerle Trendelenburg como para mejorar la visualización de la vena y de la arteria, sobre todo de la vena. Y como dije, la idea es colocar el vaso en el medio del transductor que se correlaciona con el medio de la pantalla. Y esa marquita que yo les mostré en el transductor me va a servir a mí como guía para decirle al operador que realiza el procedimiento dónde tiene que hacer la punción, dónde tiene que pinchar. Y otra cosa muy importante que a veces nos cuesta cuando apenas empezamos a hacer estos procedimientos es aflojar la presión sobre el cuello, porque no está tan tensionado que aprieta bastante y eso hace a veces colapsar la vena. Entonces aflojar la tensión que yo le produzco sobre el transductor. Y una vez que se identificó el vaso, lo coloqué en el medio de la pantalla, voy a realizar la punción. Yo, si lo hago con un solo operador, o el otro operador, la indicación a 45-60 grados por debajo de la marquita que está en el medio del transductor.
Bien. Y esto es un videito que ahora se los dejo. No, le voy a sacar el audio, me parece que es lo mejor. Acá tenemos, esto, no vean la mano sin guante, olvídense de eso. Acá estamos viendo cómo muestra, voy a poner el puntero, cómo muestra la vena, que está en el centro de la pantalla y estaba colocando la anestesia. El operador que hace el procedimiento tiene todo un campo estéril preparado. Y una vez que... Otra cosa que se puede hacer con el dilatador, mostrar donde uno pincharía, hacer como el movimiento donde uno haría la inserción para ver si realmente estoy encima del vaso. Eso también lo hacemos bastante cuando hacemos vidas centrales, como con el dilatador. A ver, acá iría, sí, ahí está perfecto. Porque a veces lo que corren es la punta, o sea, la punta de donde tienen la mano de la jeringa y entonces se van para otro lado. 45, 60 grados. Este video es medio viejito, hay muchas cosas para corregir, ya lo vamos a actualizar. Ay, perdón. Pero bueno, es para que tengan idea cómo se hace. Ahí intentó, no pudo, ¿ves? Estaba medio lejos, tiene que ir hacia abajo del transductor. Va de nuevo. Está más de 60 grados, pero eso también puede que cueste. Y ahí ya. Lo ideal siempre es realizar el procedimiento viendo el monitor. El operador que hace el procedimiento tiene que ver el monitor. Entonces yo puedo ver dónde está la aguja, qué tan cerca, qué tan lejos del vaso estoy y cuando la aguja se inserta dentro del vaso. Bueno, ahí ponen la cuerda de piano. Esto, bueno, sí, creo que la mayoría hacen vías centrales, pero por las dudas dejo un poquito más. Y ahí, bueno, termina el procedimiento porque una vez que se insertó la cuerda de piano ya tenemos asegurado el acceso vascular, faltaría terminar. Pero bueno, una vez que pasó la cuerda de piano, yo sé que ya está, casi terminado el procedimiento. Por lo menos lo que yo puedo aportar por ecografía. Muy bien. Ese es el dilatador. Después saca el dilatador y pone el catéter. Y después lo que queda una vez que pasó el catéter y sacamos la cuerda de piano es fijar el acceso. Bien. Sigamos. Y la otra, el otro lugar anatómico que puedo utilizar para hacer un acceso venoso central bajo control ecográfico es la vena subclavia. La contraindicación que tengo con la vena subclavia es la misma que sin guía ecográfica. Yo no puedo comprimir. Entonces a veces es muy difícil identificar la vena de la arteria. Y como ven acá en el dibujito, está una al lado de la otra. Entonces yo acá tengo que saber más bien la posición anatómica y tengo que saber la estructura anatómica del vaso y de la vena. Más que ya puedo tirarle Doppler, pero no puedo comprimir, por ejemplo. Y si hacemos un eje corto y un eje largo, así como vamos a ver la vena subclavia, por abajo está la arteria y un corte sagital, ahí lo vamos a ver. Y lo que se hace, perdón que no tengo video, el operador que hace la guía se pone línea clavicular media, busca el vaso y ahí el operador va desde el hombro hacia línea media colocando el acceso venoso. De elección yugular anterior, si se puede. Y este es un video que muestra en un eje largo cómo está el catéter dentro del vaso. ¿Ven ahí? Esa hiperecogénico es el catéter. Entonces yo no solo usé la guía ecográfica para guiar el procedimiento, sino para confirmar que esté bien colocado. Muy bien. Y este es un videíto de la colocación del acceso venoso central, como dice, en un paciente
obeso. También, ahí le voy a dejar el audio, pues es Lean hablando. Vean que el paciente está re mal puesto, muy gordo. Un equipo medio viejito. Sí, y aclarar que sin guía ecográfica este procedimiento nunca se pudo haber realizado, ¿no? Fue, nada, 2 segundos. Así que para pacientes, bueno, y ahí termina el procedimiento que ya vieron, como la cuerda de piano, dilatador, catéter y fijación. Pero en estos pacientes, sobre todo pacientes obesos o con bastante edema en el cuello, en lo que nos permite el acceso guiado por ecografía, perdón, la vía colocada guiada por ecografía, es que yo tenga menos número de intentos fallidos. Que por ahí cuando lo hacíamos por reparo anatómico. Sobre todo cuando uno hace reparo anatómico, usaba mucho la yugular posterior y la anterior la dejaba para casos excepcionales por mayor riesgo de neumotórax. Acá disminuye el riesgo de neumotórax. ¿Alguna pregunta de vía acceso venoso central? ¿Sigo o lo hacemos lo último, Lean? Como quiera, si no hacemos preguntas, si queda alguna pregunta al final. Dale, perfecto. Otro procedimiento que vamos a poder realizar bajo control ecográfico es la toracocentesis. Los beneficios del uso de ultrasonografía para la realización de toracocentesis son múltiples. Básicamente porque el neumotórax por técnica tradicional tiene una tasa de complicación entre un 20 y un 39%, casi 40%. El uso de la ultrasonografía es más seguro, ya que podemos tener punto de referencia donde yo puedo ver la estructura donde voy a hacer la punción y disminuye también la tasa de complicación, que en este caso es el neumotórax. Estudios demostraron que aún los médicos sin entrenamiento fueron capaces de realizar este procedimiento y se redujo una tasa del 1.3%. Es muy significativa la tasa de reducción. Mejora la utilización de la ecografía, mejora la selección del sitio, disminuye el número de inserciones y el número de complicaciones. Como la técnica, así como a paso resumido, podemos utilizar transductor de alta o baja frecuencia, a veces depende mucho de la estructura torácica del paciente, por eso inicialmente de alta frecuencia, pero si es muy gordo, tiene mucho panículo, sobre todo en la región posterior, puede usar de baja frecuencia. Asepsia y antisepsia, colocar al paciente según cómo voy a realizar el procedimiento, ya sea sentado o en decúbito dorsal, y si lo hacemos en decúbito dorsal, con la cabecera levemente elevada y el brazo elevado porque se hace a través de la línea axilar media. Identificar las estructuras y evaluar el líquido pleural y medir la cantidad de líquido porque tenemos que tener una cantidad mínima de líquido para realizar la punción, y insertar la aguja a través de la pared torácica, que se puede hacer tanto en tiempo real o utilizar el espacio marcado por ecografía para hacer la punción. Bien, hay dos formas de poder hacerlo. La técnica posterior, antes utilizábamos reparos anatómicos, hacíamos percusión y auscultación del tórax. Esto, si bien nos daba una evaluación o una sospecha donde podía haber líquido por matidez, a veces teníamos tumores que podían ser sólidos, que daban matidez y yo estaba punzando un tumor y generaba neumotórax. Entonces, antes por anatomía hacíamos esto y punzábamos, ahora la idea es hacerlo bajo control ecográfico. Lo que voy a ver en la ecografía básicamente es tejido celular subcutáneo, cuerpos... Ay, se me fue el nombre, perdón. Arcos costales y el espacio intercostal donde voy a realizar la punción. Por debajo de esto va a estar la pleura, que es hiperecogénica, recuerden, y después el líquido y el pulmón. Entonces yo tengo que medirlo, esto mide 1.4 para poder ver si puedo realizar la punción con seguridad. Y la técnica lateral, que a veces se utiliza en pacientes que están ventilados,
es hacer una línea axilar media, y el corte, en lo que voy a ver en el corte es hígado con el diafragma, que también es hiperecogénico. Este triangulito que se ve acá es el pulmón, y después el líquido pleural. Y justo donde está esta rayita, yo tengo los espacios intercostales y los cuerpos, los arcos costales y el espacio intercostal donde voy a realizar la punción. Esto es una simulación, pero bueno, muestra línea axilar media o línea axilar posterior, el paciente con el brazo levantado y la cabecera levemente elevada, y lo que tiene que haber entre pleura parietal y pleura visceral es al menos 15 milímetros de líquido para poder realizar la punción y no tener complicaciones. Lo que yo puedo ver también, además, es el catéter dentro del líquido pleural. ¿Y por qué es importante también hacer el control ecográfico? Básicamente por esto. Los pacientes que tienen derrame pleural crónicos o derrames pleurales complicados, voy a tener tabicaciones, voy a tener tabiques. Entonces, si yo lo hago bajo evaluación anatómica, por percusión o por auscultación, yo puedo ir hacia un espacio de este tabique, saco 5 mililitros y no viene más líquido. Entonces dice, che, no viene más líquido, pero en realidad estoy punzando un tabique y no donde está la mayor cantidad de líquido. Entonces está bueno tener este registro en vivo de lo que estoy viendo y de donde voy a punzar. Y esta es una ecografía de un paciente con un derrame pleural, que es en consecuencia, voy a poner punto 3, después pongo el video, de lo que es una neumonía. No sé si ya vieron pulmón, pero este tiene broncograma, el paciente tiene una neumonía, o puede tener, perdón, no sé si hay que ver si es estático o dinámico, ay, se me fue, estoy medio... Broncograma. No, puede tener una telectasia en consecuencia del derrame pleural. Entonces, lo que yo voy a ver es la pleura, el líquido y el pulmón. Este pulmón puede tener una telectasia por el líquido o puede ser secundario este líquido en la neumonía y tener un exudado complicado. Le pongo el video. Parece dinámico. Bien. Uy. Y acá es un videíto de una toracocentesis. Esta paciente, la recuerdo porque llegó a la consulta, me van a ver ahí por ahí dando vueltas, de primera vez, tenía alrededor de 60 años, por un cuadro de disnea clase funcional 2-3, asociado a dolor tipo puntada de costado. Hacemos la eco, le encontramos líquido y ahí se decide la toracocentesis y bueno, van a ver después la característica del líquido, terminó siendo un cáncer de pulmón. Ahí. Bueno, se Mario el que filmaba. Esa es mi mano. Ahí elegimos el espacio en donde se va a hacer la punción. Era líquido, todo líquido, por eso ven. No puedo poner puntero porque se para el video. Así te quejándose. Voy a adelantarme un cachitito. Esa es la anestesia. Ahí no fue controlado desde el momento de la punción, porque se eligió el espacio, la paciente tenía mucho líquido, entonces ya sabíamos que en ese lugar era seguro la punción. No hace falta a veces quedarse para guiar si uno tiene mucho líquido. Si tiene poco líquido, uno piensa que está un poco más complicado, lo ideal es poner el transductor y ver cómo progresa la aguja de punción. Y bueno, esa es la característica del líquido. Como les dije, terminó siendo un cáncer de pulmón.
Sigo. Otro procedimiento es paracentesis, para realizar guiada por ecografía. La técnica, acá vamos a utilizar un transductor de baja frecuencia. En general, como tengo mucho panículo, tengo mucho líquido, tengo muchas estructuras, utilizamos de baja frecuencia. ¿Cuándo podría usar de alta frecuencia? Cuando yo quiero ver el espesor de la pared. Hay pacientes que tienen un síndrome ascítico edematoso, en general lo de los pacientes que uno puede llegar a punzar con paracentesis, no tiene bastante edema de la pared, entonces yo con el de alta frecuencia voy a evaluar el espesor de la pared. Y con el de baja frecuencia lo que voy a evaluar es espesor de la pared, cantidad de líquido y estructuras que hay alrededor de ese líquido y que yo no tengo que tocar con la aguja. Asepsia y antisepsia, paciente en decúbito dorsal con la cabeza levemente elevada, esto me va a sensibilizar la cantidad de líquido en la fosa ilíaca que voy a punzar. Identificar el bolsillo con fluido, preferentemente en el cuadrante inferior izquierdo. Identificar vejiga e intestino y insertar la aguja a través de la pared abdominal bajo un control ecográfico y en tiempo real. Lo voy a pasar. Hay varios lugares donde uno puede hacer una punción, una paracentesis. De elección, como dijimos, la fosa ilíaca izquierda. Pero pasa mucho, nosotros estamos acostumbrados a ver muchos pacientes hepáticos en el hospital, en donde están punzados múltiples veces, entonces ya la fosa ilíaca izquierda no se puede utilizar y vamos hacia el lado derecho. Inclusive ellos te dicen, no, a mí púnseme del lado derecho porque me sale mejor el líquido. O sea que de preferencia izquierdo, pero si es un paciente de primera vez o que tiene líquido, pero se puede usar el derecho o se puede usar el espacio supravesical. Un poco más riesgoso porque yo tengo que evitar la vejiga, pero también se puede hacer. Bueno, y este es una fotito en donde yo tengo la pared abdominal, líquido y el intestino alrededor. Esto es un bolsillo correcto y acá este es un bolsillo en donde tengo adherencias, tengo poca cantidad de líquido, tengo muy cerca el intestino, lo sería lo ideal punzarlo ahí. Evitar los vasos epigástricos y la vejiga. Y bueno, evaluar siempre la cantidad de líquido que hay, porque no puedo punzar si hay poca cantidad de líquido. Esta es una foto de un paciente con poca cantidad de líquido, intestino, moderada cantidad de líquido, todo lo que veo anecogénico o anecoico es el líquido, el intestino y la pared abdominal. Y tengo que tener por lo menos una zona de seguridad de 20 milímetros para poder realizar la punción entre la pared abdominal y el intestino. Por eso siempre les digo de analizar. Este es un video en donde vemos pared abdominal, intestino y acá yo veo el catéter colocado en donde está el líquido. Y este es un video de una paracentesis. Ahí se evalúa el bolsillo. Paneen, porque a veces pasa esto, que ven este líquido que está acá, y dicen, no, sí, está divino, y cuando hago un paneo, aparece intestino, dando vuelta. Así que hagan todo siempre un paneo del líquido de la zona punzal. Bueno. Ahí se le está colocando la anestesia. Voy a pasar. Se prepara todo y ahí se coloca el catéter. En este caso también, como era un paciente que tenía mucho líquido, no se apoyó el ecógrafo, pero la ideal sería apoyarlo. Nosotros ya se analizó el grosor de la pared y la cantidad de líquido y la zona de seguridad que era mayor a 20 milímetros o a 2 centímetros. Bien, espero que se haya entendido. Punción lumbar, creo que de todos los procedimientos guiados por ecografía es el más difícil de evaluar estructuras, pero es muy importante conocerlo porque nos puede servir bastante en pacientes, sobre todo con obesos.
La técnica es colocar el paciente en posición deseada, ya sea de cúbito lateral o sedestación, o sentado sería. Con el ecógrafo vamos a localizar las apófisis espinosas, tanto en sentido longitudinal como transversal. Vamos a observar que las apófisis espinosas son unas semilunas hiperecogénicas con sombra acústica posterior, y entre apófisis y apófisis vamos a localizar el espacio intervertebral y el lugar donde voy a realizar la punción. Bueno, y esta foto está buena porque yo hay ciertos pacientes en donde puedo localizar el sitio de inserción, voy a tocar acá la cadera y las apófisis, pero cuando tengo pacientes obesos, a veces localizar estas estructuras óseas es muy difícil, entonces la ecografía nos puede ayudar. Y lo que tengo que ver, yo lo voy a pasar, básicamente es apófisis espinosa, es el corte transversal. Voy a ver esto en el ecógrafo. Una apófisis y otra apófisis. Voy a bajar acá. Entonces, entre un proceso, esta linita que está acá, y otro proceso, otra apófisis espinosa, yo voy a ver. Y después giro el transductor 90 grados y voy a ver apófisis, apófisis y el espacio intervertebral, que es donde se va a realizar la punción. El video este es bastante claro, porque la verdad que por foto es bastante difícil de explicarlo. Bien. Ahí saqué todo. Bien. Y esto es un video también. Este paciente era flaquito, era un golazo hacer una punción de este paciente. Ecógrafo, evaluó espacio, apófisis, espacio, apófisis. Apófisis, cuando veo espacio, y ahí gira. Y voy a poner un cachito. Apófisis, apófisis, espacio. Ah, bueno, ahí hay un dedo que lo marca. Y ahí es donde vamos a realizar la punción. Bien. Muy bien. Y ya nos falta mucho. Dentro de los procedimientos que podemos hacer guiado por ecografía están la colocación de vías periféricas. Es uno de los procedimientos más frecuentes que uno puede usar dentro del hospital. La tasa de éxito en adultos es alrededor entre 70 y 91%, y en niños baja un poco más, entre 53 y 75%. Ya desde el año 78, Ullman y Stolin hablaron del uso de ecografía para colocación de accesos venosos, ya sea centrales como periféricos. Y este estudio, que es del año 2013, fueron 9 trabajos en donde se vio que en pediatría hacer uso de ecografía para colocación de accesos periféricos disminuyó el número de intentos y el tiempo de colocación, y en adultos no solo disminuyó el número de intentos, no sí el tiempo. En terapia intensiva, en adultos, disminuyó el riesgo de fallas. La técnica, traductor de alta frecuencia, asepsia y antisepsia, colocar al paciente en posición deseada. Vamos a colocar el lazo bien alto, el lazo, vamos a tener que confirmar la dirección del vaso y las variaciones anatómicas, y evaluar la permeabilidad del mismo para descartar que no haya un trombo, sobre todo en pacientes que ya tienen vías periféricas colocadas. Si vamos a usar el brazo, tenemos que saber la anatomía, qué vena estoy estudiando, si es la vena basílica en la cara interna del brazo, si es la cefálica o son las braquiales. Y ya más abajo también podemos utilizar. De toda esta, ¿cuál podemos utilizar? La que tengan cierta característica.
que ya les voy a decir. Pero bueno, básicamente la técnica, colocación del lazo bien alto para poder evaluar las estructuras por debajo. Voy a usar el puntero. Para poder evaluar los vasos por debajo del lazo, evalúen el vaso con el lazo puesto, si no, no lo van a ver. Antisepsia. Evaluación, vamos a revisar las estructuras. Y bueno, y se va a colocar el acceso periférico. ¿Qué características tiene que tener el vaso que yo voy a colocar en el acceso periférico? No importa si es una cefálica, una braquial o cuál. Básicamente que tenga una distancia desde la piel hasta el vaso menor a 16 milímetros. No tiene que ser muy profundo el vaso. Y tiene que tener un diámetro, el vaso, mayor a 6 milímetros. Entonces, no tan profundo, con un diámetro de 6 milímetros. Esta es una ecografía en donde vemos que la distancia entre la piel y el vaso, que es la número 1, es de 1.28, o sea, está bien la distancia, pero el diámetro del vaso es de 4 milímetros, o sea, es un vaso chico. La verdad que no sería la elección utilizar este vaso. Esto tiene una distancia de 11 milímetros, que está bien la distancia, recordemos que es menor a 16, pero la distancia del vaso es de 0.45, sigue siendo un vaso de diámetro chico. Y este tiene una distancia de 2 milímetros entre la piel y el vaso, con una distancia de 5 con un diámetro de 5 milímetros, casi 6. Este se podría intentar, porque no es tan superficial y por lo menos tiene 5.5, casi 6. Podemos usar Doppler para ver cuál es la vena y cuál es la arteria. Y vamos a ver vamos a comprimir para ver que el vaso esté permeable, que no tenga un trombo, sobre todo si ya tuvo un acceso previo. Esto es lo mismo, muestra lo mismo, ven cómo se comprime el vaso. Voy a poner de nuevo. Bueno, no lo iban a ver de nuevo. Acá lo mismo, el cortito este. Y este es un Doppler en donde veo más que nada la pulsatividad de la arteria y la vena al lado. Otro videito. Acá ven que están bastante pegadas una arteria a una vena. Ahí está el Doppler, simple arteria expulsátil. Voy a adelantar un toque. Y se evalúa toda la extensión del... Ahí van viendo cómo mide el vaso. Se mide, ya eligieron el vaso, se mide. La paciente no quiere saber más nada, que la sigan pinchando. Bueno. Ahí se eligió el vaso y se realizó la punción venosa. Y por último, creo que nos queda el último procedimiento, la pericardiocentesis. Uno de los procedimientos más desafiantes y sobre todo por el lugar donde uno va a hacer la punción, que es el corazón. Pero básicamente la técnica consiste en selección del transductor, convexo o cardíaco, si tenemos la disponibilidad de un transductor cardíaco, asepsia y antisepsia. El paciente tiene que estar acostado. De preferencia utilizar la ventana succifoidea sobre el margen subcostal izquierdo y apuntando la aguja hacia el hombro izquierdo. Profundizar con el catéter elegido, puede ser un catéter número 18 o 16 si voy a solo tomar líquido, o puede ser un set de vía central con técnica de Seldinger si yo voy a tratar de drenar ese líquido y dejar un catéter dentro del pericardio por la posibilidad de que se reproduzca el líquido. Lo que vamos a ver es por dónde yo voy a introducir la aguja, pero en general no voy a ver bien el camino de la aguja hacia el pericardio. Así lo que yo puedo después ver es que esté el catéter dentro del pericardio. Bien, como dije, hay diferentes formas de realizar la pericardiocentesis. De elección, la vía succifoidea, donde yo
voy a evitar grandes estructuras. Como dije, este es un traductor convexo, subsifoideo, en donde yo puedo ver ya el corazón con el derrame pericárdico. Acá hay una parte del hígado, por eso una vista subsifoidea. Esta imagen que vemos acá es esto que yo voy a ver, este corte que voy a ver acá, como la punta del corazón y todo el derrame pericárdico alrededor. Este video lo voy a pasar porque hay uno más adelante que me gusta un poco más. Estos son unos videitos, una vista de un derrame pericárdico. No sé por qué no lo puedo poner ese. Ahí va. Vean todo el líquido alrededor del corazón y lo que yo tengo que analizar si compromete cavidades, además de evaluar la cantidad de líquido. Esta es otra vista. Este está bastante más complicado. Vean todo, ella tiene sinequias, este es un líquido que puede ser de producción lenta pero crónica. Ya veo sinequias alrededor del líquido y vean el compromiso del ventrículo derecho. Vean cómo colapsa casi totalmente. Esta es una vista apical. También todo el derrame alrededor del corazón. Estos son líquidos de moderados a severo, por eso uno lo puede ver bien en la ecografía. La idea es que ustedes puedan identificarlo. Yo voy a poner el puntero de nuevo, por las dudas, acá y acá. Y vean también cómo colapsa cavidades. Y lo más importante que yo tengo que saber en cuanto a la presencia de derrame pleural, si ese derrame pleural además al paciente le está generando un taponaje cardíaco. Resumiendo, ¿qué es? Es un síndrome clínico hemodinámico que puede ser potencialmente mortal y que resulta de la compresión del corazón por la acumulación de líquido en el espacio pericárdico. Este líquido está a tensión y genera una elevación de la presión intrapericárdica que rebasa la presión de las cavidades cardíacas y lo que impide, como cuando la PIB es mayor que la presión dentro de las cavidades, que el llenado ventricular porque hay mayor presión externa. Dentro de la etiología hay múltiples causas traumáticas, infecciosas, neoplásicas, inflamatorias, postinfarto, bueno, muchas. Cuando la presión intrapericárdica está aumentada, la PIP empuja las cámaras derechas hacia su interior, lo que da como un resultado una muesca en la aurícula derecha, ventrículo derecho. El colapso de las dos cámaras ocurren en diferentes fases del ciclo, y vamos a ver el colapso sistólico temprano en la aurícula derecha y el colapso diastólico temprano en el ventrículo derecho. En la ecografía, los signos ecocardiográficos que yo voy a ver para taponamiento cardíaco son cambios en la respiración, sobre todo durante el ciclo respiratorio del ventrículo derecho, colapso de la aurícula y el ventrículo derecho, colapso de las cavidades izquierdas, ya si se colapsa el ventrículo izquierdo es muy grave, dilatación de la vena cava inferior con ausencia de variación respiratoria, variaciones respiratorias exageradas en el flujo aórtico, mitral y tricuspidio, que hay que hacer Doppler. Eso ya excede un poco al emergentólogo o al médico que hace ecografía. El colapso de la aurícula derecha y el telediastólico de la aurícula derecha y diastólico del ventrículo derecho son los signos más conocidos y más frecuentes que yo voy a ver en un taponamiento cardíaco. Estos signos los vamos a ver en una vista apical o subcostal de 4 cámaras. Y acá, como ven, esta muesquita en el ventrículo derecho y esta muesquita en la aurícula derecha es un signo temprano que yo puedo ver mucho en la ecografía y que me habla de taponamiento cardíaco. Es un paciente con derrame pericárdico, pero además está sufriendo un taponamiento cardíaco. Esta es un paciente donde la vena cava, lo que dije, otra cosa que podemos ver, no tiene colapso. Está totalmente llena, no colapsa.
¿Y por qué es importante hacer una ecografía en un paciente con derrame pericárdico y ver taponamiento cardíaco? Porque básicamente, como dijimos, el derrame pericárdico genera un aumento de la presión intrapericárdica, y a medida que este derrame pericárdico aumenta, genera un taponamiento hemodinámico, un taponamiento ecocardiográfico y por último un taponamiento clínico. Pero ¿qué pasa? Las manifestaciones clínicas se producen posterior a la aparición de manifestaciones ecocardiográficas y hemodinámicas, por lo cual cuando yo ya tengo un taponamiento clínico puede llegar a ser tarde, y puedo verlo mucho antes con la ecografía y evitar que el paciente llegue a un taponamiento clínico. Tenemos 4 grados de severidad, mínima cantidad de líquido, cantidad fisiológica, no hay separación del epicardio y del pericardio durante la sístole, ni tampoco en diástole. Pequeña cantidad se presenta durante todo el ciclo entre sístole y diástole y mide menos de 10 milímetros. Moderada cantidad mide entre 10 y 20 milímetros y severa cantidad más de 20 milímetros y eso. Y puede aparecer lo que se llama un taponamiento de baja presión, que ocurre cuando hay hipovolemia. Esto está bueno conocerlo, porque yo puedo hacer una evaluación hemodinámica de los pacientes en shock o shock hipovolémico. La hipovolemia lo que produce es una reducción de la presión del llenado y como consecuencia las cámaras derechas pueden colapsar, aunque tengan una PIP relativamente baja, una presión intrapericárdica relativamente baja, lo que da como resultado un taponamiento de baja presión. Este signo se puede corregir administrando líquido. Bueno, esto lo voy a pasar. Y acá hay unos videitos de una pericardiocentesis en la guardia de un paciente con derrame pericárdico y taponamiento cardíaco. Le voy a bajar el volumen al video. Acá lo que nosotros generalmente hacemos, le diría el 100% de las veces, es guiar la ecografía al cardiólogo, que va a hacer el drenaje pericárdico o la pericardiocentesis. Lo guiamos. Bueno, se le era técnica de Seldinger, se le dejaba el catéter para drenar la formación de líquido posterior. Esto lo paso porque era como la preparación del paciente. Acá ya está la guía ecográfica. Como le dije, yo voy a ver más que la dirección de la aguja, después yo voy a ver el líquido, la valoración del líquido pre y post pericardiocentesis. Ahí le está indicando. Bueno, ahí habla todo el mundo. Me da miedo al médico que realiza. Y ahí empieza a venir líquido. Y bueno, ahí está el drenaje del líquido. Está sacando. Y lo que hace es una prueba para ver si la sangre coagula, para ver si era realmente líquido pericárdico. Esta es la ecografía del paciente, por ejemplo, de uno de los pacientes que vimos la ecografía, las imágenes recién, en donde ya desapareció totalmente el líquido, queda una mínima cantidad de líquido, ahí una pequeña cantidad de líquido, y yo no veo colapso de cavidades, sobre todo de cavidades derechas, y la valoración del líquido fue un líquido que no coagula, se drenó 700 mililitros. Y como conclusiones, para ya terminar la clase, es de buena práctica evaluar la anatomía previa al procedimiento y conocer indicaciones y contraindicaciones. Tener en cuenta que para vías centrales guiadas por ecografía, de elección vamos a usar la vena yugular anterior, que para toracocentesis tenemos que evaluar, bueno, con 2 traductores y tenemos que tener una zona de seguridad entre pleura parietal y visceral de 15 milímetros. Para centesis, la zona de seguridad es de 20 milímetros. Para colocación de vías periféricas, una distancia menor a 16 milímetros y un diámetro mayor a 6, y para punción guiada por eco es de elección para pacientes obesos o con alteraciones anatómicas. Bueno, muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta. Bien, excelente, Ana. Muy bien.